Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esperamos que bien, pero bien agarrados de la mano del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Hoy te invitamos a que te tomes de la mano del Señor. Ahí está la victoria, familia. Cuando tú te tomas de la mano del Señor, no hay sentimientos de inseguridad, no hay sentimientos de soledad. Por más que te hayan abandonado, que te hayan dejado solo, que te hayan dejado sola en X problema, que estés batallando, que sientes que te dejaron toda la carga a ti y que te abandonaron, el Señor no te abandona. ¡Oh, mi Cristo! El Señor no te abandona, familia. Él se mantiene fiel. Así que yo te invito a creerle a Dios. Créele a Dios porque Él está contigo. Y verás que tu vida va a ser diferente. Vas a encontrar la victoria en el Señor. También te recuerdo que somos familia. Si tú tienes una petición de oración, queremos orar por ti. Mándanos un WhatsApp 811-590-9879. Apúntale, 811-590-9879. Te queremos también invitar a las redes sociales. Si te perdiste por alguna razón el programa de la radio, puedes buscarnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Encuéntranos como Suena Familiar. Ahí vas a encontrar los programas. En YouTube vas a encontrar las series. Puedes pasar todo el día escuchando toda una serie completa y tu vida va a ser de gran bendición. Si quieres compartirlo con algún familiar, ser querido, adelante. Es una buena forma de compartir el mensaje de Dios. Hoy estaremos participando Paco Barrón y Joel González, tu servidor. La serie de Triunfo en Triunfo, el tema de hoy, después de la victoria. ¿Cómo nos comportamos después de la victoria, familia? Como dicen, lo difícil no es llegar sino mantenerse. Si Dios te dio la victoria en cierta situación de tu vida, hay que estar alertas de cómo nos estamos comportando en medio de la victoria. Para eso vamos a ver el ejemplo de David, muy socorrido, ¿verdad? La mayoría conocemos la vida de David. Queremos resaltar algunos detalles de David para tomarlos como experiencia y no caer en los mismos errores. Sabemos que David, al morir Saúl el rey, David toma el trono. Después de unos años, unifica el reino. Algunas de las tribus se fueron con el hijo de Saúl, pero 2 o 3 años después regresaron y se unificó el reino. Y eso fue una victoria muy grande para David, que el reino estuviera unificado. Después Dios les da victorias por todos lados. Dios le permitió a David que extendiera su reino territorial desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Aseguró sus límites, mantuvo la paz con el rey de Tiro, batallando y venciendo a sus opositores de todos los flancos, filisteos, sirios, moabitas, edomitas, amalecitas, amonitas. Todas esas victorias que Dios le concedió le hicieron un gobernador muy poderoso, familia. Hasta aquí todo va muy bien. Aquí yo te pido que hagas un clic con tu vida. Si en tu vida todo va bien, o si en tu vida ya vino la derrota otra vez, regresa al momento que todo estaba bien y veamos cuáles fueron nuestros errores para que no los repitamos y que podamos vivir de victoria en victoria. Como le repito, del rey David todo le salía muy bien. Y si vamos a 2 de Samuel 11, nos daremos cuenta de dónde empieza su caída y por qué. Porque todo tiene un porqué, ¿verdad, familia? Las cosas no pasan así nada más porque sí. Las consecuencias vienen detrás de algo que hicimos o que dejamos de hacer. 2 de Samuel 11:1 dice: aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Aquí está el primer error, familia. David debió haber ido con todo su ejército a la guerra, pero él se quedó. Él fue irresponsable. ¿Cómo andamos nosotros en ese sentido, familia? Cuando te sientes muy bien, cuando todo te sale bien, cuando va todo de color de rosa, no debemos dejar nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad principal es mantenernos pegados al Señor. Cuando estamos bien, cuando todo nos sale bien, regularmente dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de memorizar, dejamos de servir al Señor, familia. Es cuando más lo debemos de hacer. Bueno, David lo hizo y vino el desastre a su vida. Y no solamente a su vida, sino a todo el pueblo. A su vida, a su familia y al pueblo. Sabemos lo que pasó con Betsabé. Sabemos que David se quedó en su palacio cuando debió ir a la guerra y para el colmo, él se empezó a pasear en los tejados del palacio. Ve a una mujer bañándose, le pone la mirada, la ve de nuevo, ve que es hermosa. Y esto nos va indicando que él va en caída libre, familia. Después manda a preguntar quién era y nos damos cuenta que en cada una de las etapas de la tentación,
tuvo la oportunidad de detenerse, incluso cuando le dicen que es casada. Pero no, él nada lo detuvo, él ya iba ciego, él ya iba de bajada. Entonces es muy importante, familia, saber qué hubiera pasado en la vida de David si él hubiera hecho lo que hizo Job en Job 31.1. Dice Job 31.1, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Oh, mi Señor, qué nivel de integridad tan grande, ¿no? Job no solo había evitado cometer un pecado grave como el adulterio, sino que ni siquiera había dado el primer paso hacia ese pecado de mirar a una mujer con un deseo lujurioso. Oh, mi Señor. ¿Qué hubiera pasado? Pues ahí se hubiera terminado todo, lo hubiera visto y ya. Hasta ahí llegamos. Pero no, él siguió y siguió y siguió hasta cometer adulterio, querer tapar el ojo al macho y todo le sale mal, embaraza a Betsabé y luego manda a asesinar al esposo y eso se convierte en un desastre. Todo empieza por no tener un pacto con los ojos. ¿Quieres mantenerte en victoria? De victoria en victoria, mantenerte en victoria, hagamos un pacto con nuestros ojos. Mayormente los varones, aunque en este tiempo también la mujer es muy atacada por ese lado. Pero los varones son los que más tenemos ese problema. Hagamos un pacto con nuestros ojos como lo hizo Job. Hice yo un pacto con mis ojos. ¡Oh, mi Cristo! ¡Qué maravilloso, familia! Yo te invito a hacer eso. Hagamos eso, porque nos evitaremos de grandes tropiezos y nos evitaremos caer en derrota. De derrota en derrota, no queremos eso. Queremos de triunfo en triunfo. Vamos a escuchar con mucha atención a Paco, porque tiene algo también muy importante que decirnos en este mismo tema. Está especial el programa, no te pierdas ni un minuto, familia. Seguimos adelante, te escuchamos, Paco. Buenos días, Paco. Gracias, Joel. Muy buenos días, familia. Qué bendición es buscar juntos el consejo de Dios. Gracias por separar este tiempo para acompañarnos. Les recuerdo que estamos en la serie de Triunfo en Triunfo y el tema es Después de la Victoria. Permítame continuar con el tema contando la historia de Andy Ruiz, un boxeador estadounidense de origen mexicano, quien sorprendió a muchos en junio del 2019 al derrotar al inglés Anthony Joshua y con ello arrebatarle el título de campeón de los pesos pesados. Su victoria fue una sorpresa porque Andy Ruiz no tenía un cuerpo atlético, al contrario, lucía pasado de peso y no parecía tener las habilidades necesarias para derrotar al entonces campeón. Pero Ruiz derrotó a Joshua de manera contundente. Inmediatamente después de la pelea se habló de una revancha y 5 meses después, en diciembre del 2019, Andy Ruiz defendía su título ante Anthony Joshua. El resultado en esta ocasión fue muy diferente. Andy Ruiz se vio mal y fue derrotado por Joshua, quien recuperó su título. Cuando los periodistas le preguntaron a Andy Ruiz la razón de su derrota, contestó: creo que comí de todo. Por eso gané tanto peso. Me estaba divirtiendo demasiado, estaba celebrando demasiado, solo me dediqué a estar con mis amigos y simplemente celebrar. Bebí más cervezas de las que debería. Lo que le pasó a Andy Ruiz es una historia que se repite con frecuencia. Algunos deportistas o equipos deportivos obtienen grandes victorias, pero no son capaces de mantenerse en la cima. Dejan la disciplina que los llevó a triunfar, viviendo una vida de excesos, lo que merma sus capacidades, cortando sus rachas de triunfo. ¿Por qué mencionamos la historia de Andy Ruiz? Bueno, porque en todo este mes hemos visto cómo tener vidas de victoria. Es importante ahora dedicar un tiempo para reflexionar en qué hemos de hacer una vez que hemos sido victoriosos. Y para reflexionar en este tema, veamos un episodio en la vida de Israel. La Biblia nos dice que después de una gran victoria, como fue la conquista de una ciudad fuertemente amurallada, que era Jericó, el pueblo de Israel se confió y fueron derrotados por Jai, un pueblo insignificante. Esta historia la encontramos ahí en Josué 7. Pongamos atención para identificar cuáles fueron los errores que llevaron a Israel a la derrota y cómo manejó Josué esa derrota. Esto es muy importante porque le permitió al pueblo de Israel continuar con la conquista de la tierra prometida. Tengamos presente cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuesra vida actual. Antes de conquistar a Jericó, Dios, a través de Josué, dio las siguientes instrucciones al pueblo. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos.
Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Conocemos la historia. El pueblo de Israel conquistó Jericó. Sin embargo, Acán tomó algunos objetos de valor. De esta manera pecó contra Dios. Además, con la victoria, el pueblo se sintió confiado y autosuficiente, pensando que ellos, por su fuerza y astucia, podrían conquistar la siguiente ciudad, que era Hai. Escuche lo que nos dice Josué 7, del 1 al 4. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Hai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Hai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Hai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Hai. Como sucede cuando llegan los fracasos, la primera reacción de Josué fue quejarse ante Dios. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Es cierto que Josué no sabía del pecado de Acán, pero en lugar de examinar su vida y la del pueblo, cuestiona el actuar de Dios. Pero la respuesta de Dios es contundente. Dios le dice a Josué: Israel ha pecado. Mientras haya pecado, Israel no podrá hacer frente a sus enemigos. Por lo tanto, el pueblo debe de santificarse, y además le da instrucciones para identificar el pecado y echarlo fuera. Al día siguiente, Josué hizo lo que le ordenó Dios. El pecado de Acán fue mostrado ante el pueblo, y después de que el pueblo restauró su relación con Dios, Dios entregó a Hai en manos de Josué. Usted puede vivir una vida victoriosa, es decir, después de una gran victoria, tener otra gran victoria. ¿Cómo? Primero obedeciendo a Dios y no pecando, dando la gloria a Dios en cada victoria, siendo humildes, dependiendo totalmente de Él. Y si hay pecado, ir ante Dios y confesarle el pecado. Recuerde que Él perdona. No lo olvide, en Cristo somos victoriosos. En Él podemos ir de triunfo en triunfo. Mantengámonos fieles para que esta sea la realidad en nuestra vida. Dios es mi amparo y fortaleza. Ten la seguridad de que tú no estás solo, que tú no estás sola. Así que firmes y adelante. Y como familia nos gustaría apoyarte en oración. Te invitamos a compartir tu petición con nosotros, marcando el WhatsApp 811-590-9879. Al hacerlo, estaremos orando contigo. Anota por favor, el número es WhatsApp 811-590-9879. Y te recuerdo que puedes llamar, que puedes escribir o dejar un audio a cualquier hora del día o de la noche. El WhatsApp es 811-590-9879. Te invitamos también a escuchar los programas por Facebook, por Instagram y YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Suscríbete y dale like, activa la campanita y comparte. Continuamos con la serie de Triunfo en Triunfo. El tema de hoy es Después de la Victoria. Y para vivir de triunfo en triunfo, debes evitar repetir errores. Escuchemos con atención lo que nos dice la palabra de Dios. Adelante, Joel. Gracias, Paco, y gracias a todos ustedes, familia, por sus comentarios, por su interacción en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y nuestro WhatsApp. Es una bendición para nosotros poder orar por ustedes, saber que el poder de Dios se está manifestando en usted, que hoy nos escucha, ahí en su necesidad, ahí en la prueba. El Señor se quiere manifestar grandemente en su vida. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que el Señor nos puede utilizar tanto a ustedes como a nosotros, como un conjunto. Nosotros solos no servimos para nada, familia. Si ustedes no nos escuchan, somos una mancuerna donde el Señor está uniendo cada parte, donde el Señor quiere manifestarse con poder en tu vida. El Señor ya no te quiere ver como estás ahora. El Señor quiere verte que vas creciendo, familia, que vas madurando, que vas de victoria en victoria. Y esa es la serie de hoy, de triunfo en triunfo,
Y el tema de hoy, después de la victoria. ¿Cómo nos va después de la victoria, familia? Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios donde el pueblo de Dios, después de que llega la victoria, se olvida de Dios. Qué terrible, ¿verdad, familia? No queremos eso, porque eso nos va a llevar a la derrota, familia. Hay una parte en Jeremías 5:28, en ese versículo que cuando lo leo me da, no sé, me estremece porque es muy feo y muy triste lo que pasa ahí. Déjenme, se los leo, familia. Jeremías 5:28. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Fíjense, en ese versículo tan tremendo, familia, nos da a entender el Señor que ya cuando nosotros engordamos y nos pusimos lustrosos, fíjate, ¿verdad? Eso nos indica que ya prosperaste, ¿verdad? Pero que al prosperar te olvidaste de Dios. Si tú lees todo el contexto, todo Jeremías 5, te das cuenta de todo lo que estaba pasando en el pueblo, que era tremendo. No temían a Dios. No les importaba si estaban obedeciendo o no a Dios. Ellos estaban bien. Sus ganados se habían multiplicado. Ellos estaban gordos, lustrosos. No les importaba hacer causa al huérfano, es decir, ayudar al huérfano, que es algo muy importante que tenemos que hacer cuando estamos en victoria, familia. Ayudar a los indefensos, ayudar a las personas indefensas que están ahí a nuestro alcance, familia, a los huérfanos, a los pobres, a los solitarios, a los desamparados. Cuando estamos bien, generalmente, lo único que me importa es estar bien. No me importa la persona que necesita. Por algo está así, juzgamos, ¿no? No se pone a trabajar, es ocioso o lo que sea. Pero no, el pueblo de Dios, cuando Dios lo bendice, es para que bendigamos a los demás, familia. Otra parte que nos ayuda a saber qué es lo que debemos de hacer cuando estamos en triunfo, cuando estamos en victoria, familia. ¿Qué debemos de hacer después de la victoria? Hay otra lectura muy importante, familia, que nos va a ayudar a saber qué hacer después de la victoria para mantenernos en victoria, de triunfo en triunfo. Deuteronomio 8, 10 al 14. Cuando hayas comido, ojo con eso, familia, es muy importante. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Oh, mi Señor. Qué poderoso, ¿verdad, familia? ¿Por qué poderoso? Porque es real. Nos está pintando. El Señor nos conoce perfectamente. Sabe de qué pie cojeamos. Y sabe que cuando Él nos da todo esto que está describiendo ahí en Deuteronomio 8, de 10 a 14, somos dados a enorgullecernos, familia. A olvidarnos de Dios y pensar que todo lo que tenemos es porque nosotros nos lo ganamos o porque somos muy buenos. Nunca debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Ahí está la base para mantener la humildad en el Señor. Así que si tú estás de victoria en victoria, cuida que tu corazón no se enorgullezca. Cuida de no olvidarte del Señor tu Dios, de dónde te sacó. Y eso va a afianzar tu fe y va a afianzar tu amor a Dios y va a afianzar tu dependencia a Dios. Porque sin Dios no somos nada, familia. Y con Dios somos todo. Oh, mi Cristo. Y si tú estás hoy en derrota, revisa cuáles fueron tus errores, tus pecados, como en el caso de David que vimos al principio. Ven al Señor, pídele perdón por tus pecados. Él es tan bueno, familia, que nos perdona. Oh, mi Señor. Nos perdona cuando lo hacemos sinceramente. Nos restaura y nos pone en el camino de nuevo, limpios por la sangre de Cristo. Y vamos a la victoria. Y si estamos en victoria, vamos a seguir ahí en victoria, confiando siempre en nuestro Señor, dándole gracias a nuestro Señor en todo y por todo, manteniendo la humildad y dejando a un lado el orgullo. Así que yo te invito, familia, a hacerlo de esa manera. Y estamos en la recta final ya del programa. No te pierdas nada de lo que te va a decir a continuación Paco, donde vamos a cerrarlo ya con broche de oro. Gracias, Dios te bendiga y vamos a la victoria en Cristo Jesús. Te escuchamos, Paco.
Gracias, Joel, y gracias, familia, por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos en la serie de Triunfo en Triunfo y el tema es Después de la Victoria. Esta mañana hemos mencionado ejemplos de personas o pueblos que fueron derrotados después de haber obtenido grandes victorias. Es obvio que no queremos que eso nos suceda. Anhelamos caminar de triunfo en triunfo. Pero se habrá dado cuenta que después de una victoria es difícil mantener los pies en la tierra. En el mundo es normal que los vencedores reciban muchos halagos. Los generales romanos, al regresar de sus campañas victoriosas, tenían un desfile triunfal en su honor. Eran premiados con una corona de laurel, los vestían con ropas reales, recorrían la ciudad en un carruaje seguidos por sus ejércitos, esclavos y el botín de guerra que habían conseguido. En Grecia, los atletas que ganaban en las Olimpiadas eran aclamados por el público, que les arrojaba flores y hojas frescas y recibían un premio que consistía en una corona de olivo. Al llegar a su ciudad, los atletas victoriosos eran recibidos como héroes. Poetas y oradores narraban sus hazañas y en algunas ciudades recibían recompensas monetarias. Todas estas alabanzas y premios tienen un efecto embriagador, que hacen que la persona pierda piso, provocando muchas veces que lleguen después las derrotas. Entonces, ¿qué hacer para no cometer esos errores que nos impiden ir de victoria en victoria? Bueno, debemos tener presente que toda la gloria es de Dios. Esto sonará muy sencillo, pero hemos visto que no es fácil. Es fundamental que cuando lleguen las victorias y con ello las alabanzas de los amigos, los familiares o los hermanos en la iglesia, nos mantengamos humildes y con los pies en la tierra. Un ejemplo de cómo mantener la humildad en las victorias la encontramos en un episodio que vivió Pablo en uno de sus viajes. En su primer viaje misionero, de hecho, Pablo y Bernabé llegaron a Listra y ahí encontraron un hombre cojo de nacimiento que jamás había caminado. Pablo sanó a este hombre y cuando los habitantes de la ciudad vieron este milagro, pensaron que Pablo y Bernabé eran dioses y querían ofrecer sacrificios en su honor. Pero Pablo les dijo claramente que él y Bernabé eran hombres igual que ellos y les hablaron de Dios, les mostraron que Dios es el creador de todas las cosas y los invitaron a convertirse a Él. Y esto es justamente lo que debemos hacer, dar gracias a Dios por las victorias y darle la gloria a Él. Los animo a aprovechar cada victoria que tengan en Cristo para dar la gloria a Dios, para dar testimonio de Él a todo aquel que esté cerca de usted. Ahora bien, ya dijimos, no es sencillo. ¿Cómo evitar que la alegría de la victoria nos lleve a ser arrogantes o flojos? Quisiera responder esta pregunta citando unos versos del capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nos mantenemos humildes en la victoria cuando somos leales a Jesús. Ser leales nos lleva a reconocer que todo el crédito de la victoria le pertenece a Él, a gozarnos cuando su nombre es exaltado. Mantenernos leales a Jesús evita que las distracciones o las adulaciones que el mundo ofrece nos distraigan. El 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. Nos mantenemos humildes en la victoria cuando vivimos de acuerdo con la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía para conducirnos en la vida. Es necesario que meditemos en ella día y noche. Cuando hacemos esto, no nos cuesta trabajo adorar a Dios. Nos queda claro que toda la alabanza por las victorias es para Él. Versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Nos mantenemos humildes en la victoria cuando somos constantes en el servicio a Dios. Al servir a Dios, ejercitamos la perseverancia, la fe y la esperanza. De esta manera, estaremos preparados para la siguiente batalla o la siguiente tarea. Ser leales a Dios, vivir de acuerdo con la palabra y ser fieles en el servicio nos preparan para la siguiente victoria, convencidos que cada victoria es para la gloria de Dios. Pablo fue un hombre victorioso en su ministerio y él se mantuvo humilde delante de Dios. Ahí en la segunda carta a los Corintios podemos reencontrar
varias enseñanzas. Uno, reconociendo que su competencia provenía de Dios, sabiendo que no debía predicar sobre sí mismo, sino predicar a Jesucristo como Señor, convencido que en su debilidad se perfeccionaba el poder de Dios. La forma como Pablo vivió las victorias fue muy diferente a la manera en que lo hicieron los generales romanos o los atletas griegos. Ellos buscaban la alabanza, buscaban que sus nombres fueran enaltecidos, pero Pablo buscaba la gloria de Dios y procuraba mantenerse humilde. Le animo a que apliquemos estos principios, recordando que después de la victoria debemos seguir dependiendo de Dios para vivir de triunfo en triunfo. A nombre del equipo Zona Familiar les agradezco nos hayan acompañado esta mañana. Amada familia, oro a Dios para que los haga 1000 veces más de lo que ahora son para la gloria de Él. Le invito a que el próximo miércoles nos acompañe en este mismo horario. Dios tiene preparado algo especial para usted. No lo olvide, próximo miércoles aquí nos vemos. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto. Comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.